Well, welcome to everyone to the February 2026 RFG session. Bienvenidos a todos a la sesión del RFG de febrero 2026. If it's your first time in this session, what we're going to do, we're going to speak a little bit about the current situation of the weather and climate in the Americas and emphasize satellite imagery and apply it. Si es la primera vez que se juntan con nosotros, lo que hacemos es hablar del estado del tiempo actual de las Américas y el estado del clima y ver los datos de satélite y enfatizar su aplicación en lo que está sucediendo en este momento. So I'm just going to go and look quickly at the current situation, and then I think it's a good idea to start with the climate indices like we've done before, because it gives pretty good context. Ok, entonces vamos a comenzar hablando muy rápidamente de la situación meteorológica actualmente en las Américas con el satélite, pero muy breve. Y vamos a más bien comenzar la sesión con la presentación de los índices climáticos que nos da un contexto general de lo que está sucediendo en este momento. Okay, so I'm looking at the water vapor image, one of the channels. This is a 6.2 channel, which is the upper level water vapor. Lo que estoy haciendo ahorita es mirando el canal de vapor de agua. Uno de los canales de vapor de agua es el canal de 6.2 micrómetros y estamos viendo la troposfera media alta. Okay, so what we can see in this channel is first, this catches my eye. There's a lot of convection going off in the Amazon of Peru, and well, it's mostly in Peru right now, and also in Southeast Colombia. Algo que me llama la atención de entrada es hay mucha convección profunda ocurriendo en la Amazonía peruana y también en la Amazonía de Colombia y el noroeste de Brasil. But the convection is kind of localized, pero la convección está localizada, localized in terms of the whole Amazon basin, no localizada en términos de toda la cuenca amazónica. One of the reasons this is happening is the diurnal cycle. We're in the minimum in the minimum part of of convection in the diurnal cycle. Usually, once you get into the afternoon and evening, you will get more. And also, another aspect is that we are under an upper convergent pattern associated with the Madden-Julian oscillation, as we will see. ¿No? Entonces, por un lado, estamos en la parte donde hay un mínimo convectivo en el ciclo diurno de la convección en general en el continente sudamericano, ¿no? Más bien en la tarde y noche tiende a haber más convección. Y por otro lado, estamos en un periodo donde tenemos la fase convergente de la oscilación de Madden-Julian en altura. Eso tiende a disminuir la cobertura de áreas convectivas en la región. Something else that is catching my eye, if you look at the flow pattern, you can see the flow opening up across most of eastern and central Brazil. This is an upper difluent pattern. You could have some enhanced upper divergence. So whenever you see this, there is a chance that later on during the day, you're going to have heavy convection in the region. No, otra cosa que estoy viendo es que tenemos los vientos que se están abriendo aquí en el este de Brasil. Cuando vemos este patrón de flujo que se abre en altura, ¿no? Estamos viendo un patrón con bastante difluencia, posiblemente divergencia en altura, y esto tiende a favorecer explosiones convectivas más tarde en el día, ¿no? Generalmente en horas de la tarde. Something else that I can see very quickly is we have an upper trough. We call this a negatively tilted upper trough because of the equatorward part of the trough is ahead of the polar part. This is already exiting into the Atlantic Ocean, enhancing all this weather close to the Malvinas, to the Falklands. ¿No? Acá tenemos una vaguada, se llama de inclinación negativa, porque la parte que está hacia el trópico está adelante de la parte que está hacia la zona polar, y eso está induciendo bastante tiempo cerca de la región de las Islas Malvinas, en la costa de Argentina. And also we can see that we do have potentially a jet stream that is crossing southern Chile, and we're seeing some wake clouds downstream from the Andes in this part, southern part of Cuyo in Argentina, in the northern Patagonia, ¿no? Y acá tenemos un potencial chorro del oeste en altura y podemos ver que tenemos algunas nubes flujo abajo de la cordillera en el sur de la región de Cuyo, ¿no? En el interior de Argentina. Very quickly, I'm just going to speak about the water vapor because I want to go to the climate indices, but I'm going to go to the Caribbean and speak quickly about the Caribbean and Mexico and Central America. And right now it's very
it's relatively quiet compared to the last 2 weeks. I'm sure we'll have opportunity to speak about it. We had a lot of records in the last 2 weeks in the Caribbean and Central America associated with extremely cold temperatures and strong winds, heavy rainfall in Panama and Costa Rica due to this cold weather outbreak in the east coast of the United States that impacted most of the Caribbean. But we can speak about that later. No, vamos a irnos ahorita a hablar del Caribe y México y Centroamérica. En estos momentos está relativamente tranquilo, particularmente en comparación a lo que sucedió en las 2 semanas anteriores. Hemos tenido bastantes récords en la zona del Caribe, ¿no? Récords de temperaturas bajas, de vientos muy intensos en el oeste del Caribe y de precipitaciones intensas en Costa Rica y el oeste de Panamá por esta incursión polar récord que se asocia a lo que estaba pasando en la costa este de los Estados Unidos. Now, what's going on right now in the Caribbean? You can see all this orange coloration in the middle of the Caribbean. This is dry air. There's a lot of dry air at the moment. This is seasonal. This time of the year, we used to get dry air in the mid-upper troposphere. We do have an upper trough located across the North Atlantic into the Northeast Caribbean, ¿no? Tenemos bastante aire seco. Esta coloración naranja que vemos es aire seco, que es típico de esta época. Y al mismo tiempo tenemos una vaguada que se extiende de altura, que se extiende a través del noreste del Caribe, un poco de humedad al este de las Leeward, las islas Leeward, y bastante seco sobre Puerto Rico. We also have another upper trough that it's propagating across the Gulf of Mexico and the Southeast United States. We can see that this is associated with more moisture in the Southeast US and drier air in Louisiana, Texas, and the Northern Gulf of Mexico. ¿No? También tenemos otra vaguada de altura que se está propagando a través del Golfo de México. Podemos ver que tenemos bastante humedad en el sureste de Estados Unidos, Florida, más bien aire seco en la parte trasera, ¿no? Louisiana, Texas y el noroeste del Golfo. Last but not least, we do have an atmospheric river. We can look at it later with precipitable water. Right now, what we're looking at are the cirrus clouds associated with this atmospheric river. And this river is entering northwest Mexico near Tijuana and Southern California. Impactful precipitation likely in the southwest United States and northwest Mexico with this evolution, ¿no? Y tenemos un río atmosférico bastante importante. En este caso solo estamos viendo la imagen de vapor de agua, así que tenemos una idea de la nubosidad cirrus asociada a este río atmosférico, pero más tarde podemos mirar con más detalle agua precipitable y otras variables para evaluar mejor este río atmosférico. ¿No? Este tipo de estructuras generan bastantes lluvias significativas en el noroeste de México y en el suroeste de Estados Unidos, así que es una situación interesante por monitorear. Okay, so I've spoken kind of quickly, just to give a very brief overview before moving to the climate indices presentation. Any comment on this very short summary? Before we move into the presentation. He hablado muy rápido. No sé si hay algún comentario antes de pasar a la presentación de índices climáticos para dar un contexto general. Hola, Regina. I'm going to read your comment and then translate. And Regina Ito de Brasil está diciendo lo siguiente. Lo leo primero en inglés. Hello, Jose and everyone. The highlight from Brazil is this SACAS episode that has been well organized for a week, causing large accumulations of rain in much of the country, especially in the southeast region, parts of Rio, Sao Paulo, and Minas Gerais. There have been many disruptions, landslides, collapses of some houses, and unfortunately deaths. In Rio de Janeiro, for example, some areas have already accumulated between 200 and 300 millimeters of precipitation in just this first 11 days of February, a value above the climatological average. In the coming days, the forecast indicates that this moisture channel should weaken. For the southeast, on the other hand, there is a risk for heavy rains returning to southern Brazil. Thank you for the update, Regina. Regina de Brasil, del INPE, nos está comentando que algo importante que remarcar durante las últimas semanas en Brasil ha sido el episodio de SACAS. SACAS es la zona de convergencia del Atlántico Sur, que estuvo muy organizada durante una semana, causando grandes acumulaciones de lluvia en gran parte del país, especialmente en el sureste, partes de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Desgraciadamente ha habido disrupciones, ha habido
deslizamientos, colapsos de algunas casas y desgraciadamente fallecimientos. En la región de Río, por ejemplo, han acumulado de 200 a 300 milímetros de precipitación solamente en los primeros 11 días de febrero, un valor que ya está por encima del total climatológico para el mes. En los días siguientes va a cambiar este canal de humedad debilitándose, sin embargo, se espera que se active el sur de Brasil. Thank you, Regina. And Greg Thompson has his hand up. Morning, Jose. Yeah, you touched on the records for portions of the Caribbean. I do believe I remember seeing something about someplace in Cuba touching 32, freezing. That first outbreak of cold air that we got early part, we got a second one, but the first one was the real cold air mass. Northern Ireland saw low 40s. Freeport, Grand Baham, I think, had a 40, 41 or 42 there. And the rest of the Bahamas, basically, we had very cold temperatures. So yeah, that cold air mass that we got, that was very cold. As a matter of fact, just to end this, Andros, the largest island to the west, they had reports of frost on some of the cars. They were able to scrape some of that off. We have some images, unconfirmed, but a lot of images came out of some of those islands. Wow, thanks, Greg. That is impressive. That's really, really impressive. Thanks for the information. Bueno, Greg Thompson de las Bahamas nos está comentando, bueno, reiterando el evento extremo de temperaturas extremadamente bajas que ha habido en la región, ¿no?, del Caribe en las últimas semanas. Justamente en Cuba se batió el récord histórico de temperatura desde que se tiene registro. En la región de Matanzas se llegaron a los 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit. Y él está comentando también temperaturas extremadamente bajas en las Bahamas, ¿no? Y como saben, las Bahamas tienen bastante océano, por lo tanto, las temperaturas no tienden a bajar tanto, ¿no? El océano es relativamente cálido, pero han tenido temperaturas en cerca de 41 Fahrenheit, que son 5 grados centígrados en las Islas Bahamas, e incluso ha habido reportes en la isla Andros. Andros es esta isla, la más grande de las Bahamas, donde incluso se ha formado hielo en las mañanas, ¿no? Debido a esta masa de aire extremadamente fría. Así que impresionante, la ola de frío no se veía hace muchísimos años, ¿no? En las Bahamas, Cuba, Florida y gran parte del oeste del Caribe. Okay. Thank you, Greg. Hola, Mary. Vamos a ver en Colombia. Mary menciona, en Colombia se registraron altos volúmenes de lluvia en la región del Caribe derivadas por la línea de inestabilidad del Frente Frío, dejando inundaciones y muchas pérdidas económicas. Muchas gracias, Mary. Sí, efectivamente, lo vimos. Lluvias extremas debido a esa incursión fría. Esa banda de convergencia se alineó en la costa norte de Colombia y justamente en altura había un patrón divergente de altura, ¿no? Así que mucha convección en la costa caribe de Colombia. Inusual, ¿no? Para esta época del año. So Mary from Colombia is mentioning that they had a lot of volumes of rain in the Caribbean region of Colombia during this cold weather outbreak in the Caribbean, related to the line of instability and of the cold front that left a lot of flooding and a lot of economical impacts. No? And indeed, yes, we were looking at that as well. And there was also an enhanced upper divergent pattern with this area of moisture convergence. So a lot of unusual precipitation in that region of Colombia. Gracias por el comentario. Now, Colombia's Mary continues, she's saying, es raro que un frente frío impacte de esta manera al Caribe colombiano. Desafortunadamente se conectó con una zona de baja presión, dejando vastas inundaciones en Sucre y Córdoba. No? So Mary is saying that it's rare that a cold front reaches these areas of Colombia, and it combined with a low pressure system, enhancing a lot of precipitation in Córdoba and Sucre in Colombia. So the region she's speaking about is this area here in Colombia, Córdoba and Sucre. No, esta región la que menciona Mary, Córdoba y Sucre. I'm going to finish with Mary. Mary saying, según el IDEAM, en un día llovió lo que llueve en un mes. So according to IDEAM records, IDEAM is the weather service in Colombia, they got a rainfall of an entire month in one single day. Okay. Ahora, John Valencia de Colombia también está diciendo,
José, un cordial saludo. Te cuento desde Colombia que estamos viendo en enero y febrero no es un comportamiento normal. Estas lluvias atípicas han sido impulsadas por el ingreso de frentes fríos, favorecidos por el debilitamiento del alta de los Azores. Esto ha permitido una dinámica atmosférica más inestable sobre el Caribe y en el norte del país, generando acumulados que no eran climatológicamente esperados para la época. So what John is saying is it's highlighting what Mary said about the extreme rainfall that they got in the Caribbean region in Colombia related to these very unusual strong cold fronts that were related to the weakening of the Azores High and this event in the Southeast United States. Gracias, John. Voy a seguir leyendo tus comentarios. John is saying, el saldo ya es crítico según el último balance de la UNGRD. Hablamos de 18 personas fallecidas y más de 58,000 familias afectadas a nivel nacional. So saying that it's a lot of impacts, unfortunately 18 people have died and they have 58,000 families affected in the entire Colombia. El caso más grave es Córdoba, cerca del 80% del territorio presenta inundaciones y 24 de sus 30 municipios están seriamente afectados. Estamos hablando de 140,000 a 156,500 personas damnificadas. So the worst case is Córdoba. He says that 24 of the 30, once again, Córdoba is this region of Colombia, ¿no? Right here. ¿No? Entonces, John menciona que John is saying that 24 of the 30 municipalities in Córdoba are severely affected. They're speaking about 140,000 to 156,500 of people affected. Los desbordamientos del Sinú, San Jorge y Canaletes han dejado más de 40,000 hectáreas bajo el agua. En términos productivos ya se reportan más de 3,500 reses muertas y 11,200 hectáreas de cultivos perdidas. So there's severe affectations in Colombia. They're also mentioning that there's a lot of flooding, rivers that overflood their banks, and San Jorge and Canaletes, leaving more than 40,000 hectares underwater. And also there's 3,500 cattle dead and hectares of more than 11,000 hectares of crops lost. Mucho impacto en Colombia, a lot of impacts in Colombia. Okay. Now I have John is also mentioning that the government is evaluating to declare economical emergency to accelerate the resources given the magnitude of the event. So very severe event in Colombia, ¿no? El gobierno, sí. Okay, gracias, John. Impresionante. Okay, Ian McKenzie is mentioning, hi, Jose, the feel-like temperatures in portion of the northern northwest Bahamas range in the 30s and 40s due to strong winds. No, está comentando la sensación térmica en las Bahamas con este evento frío llegó a los 30s o 40s, que son entre los de 0 a 10 grados centígrados debido a los vientos intensos. Impresionante. Anderson Lagos, José, qué gusto saludarte. Uno de los sistemas que han provocado las temperaturas bajas en el Caribe y en la parte de norte de Sudamérica es el debilitamiento del vórtice polar. ¿Podrías corroborar este comentario? Bueno, lo que yo entiendo sí tiene que ver con el vórtice polar, ¿no? En parte su desintegración y, bueno, interacción con sistemas que vienen en los oestes también, ¿no? Que básicamente ya había una masa muy fría en el sureste de Estados Unidos y con esta vaguada intensa que vino del oeste y generó esa ciclogénesis más al sur que lo normal, empujó aún más la masa fría hacia el oeste del Caribe, ¿no? Incluso llegando hasta Panamá. El aire frío ha cruzado al Pacífico a través de Panamá, lo que no es muy común. No, so Edison Lagos is mentioning if I could corroborate that the cold outbreak had to do with the weakening of the polar vortex. In my eyes, I mean, and someone else can join in this discussion, in my eyes, this had to do partially with the polar vortex. We know the polar vortex has been associated with this extreme cold outbreak in the eastern United States and Florida, but also associated with that, a strong upper trough came from the west and interacted with this air mass that was already present and generated this additional push
that produced the cold air outbreak and further south into Panama, including, right? Cold temperatures in Panama and the cold air crossing into the Pacific, which is not common. All right, a lot of comments, which is great. Should I keep going, move to the climate indices presentation? ¿No? Y haciendo un análisis actual de las temperaturas de marzo, starting with, as usual, with sea surface temperatures, we can see that the Eastern Pacific is warming up. This is partially related to the El Nino evolution, which we're going to talk in a little bit. And also related to changes in the superficial winds, ¿no? Comenzando, el Pacífico Oriental se está calentando. Esto tiene que ver en parte con la evolución hacia el Niño, de la que vamos a ver en un momento, pero también por cambios en los vientos superficiales del Pacífico. This is also something that is catching a rise. All the coast of Chile is extremely warm, and this is something that we're worried about, at least in Peru and Ecuador, ¿no? Otra cosa es que la costa de Chile y el sur de Perú está muy caliente. Fuera de la costa, algo que nos preocupa bastante a los peruanos y ecuatorianos para la evolución de este fenómeno del Niño. Okay, something else that is catching my eye is the Eastern Pacific off the coast of Central America. It's mostly below average. I haven't seen this in a long time, and this has to do with this strong winds and advection of cold air from the Caribbean. This is partially related to the cold weather outbreak that affected Central America in the last 2 weeks, ¿no? Otra cosa interesante es que todo el Pacífico oriental de Centroamérica está frío, muy por debajo de lo normal. Esto tiene que ver con esas incursiones de vientos fuertes y de masas frías que afectaron el oeste del Caribe y Centroamérica durante las semanas pasadas. We can actually see the upwelling plumes of the Panama low-level jet, of the Tehuantepec low-level jet, and of the Papagayo low-level jet, meaning that these winds have been active in the last several days. Podemos ver estas plumas frías de afloramiento que se relacionan a la influencia de estos chorros de barrera, ¿no? El chorro de Panamá, el chorro de Tehuantepec y el chorro de Papagayo, ¿no? Okay. Something else worth mentioning is how warm Western Mexico is and California. This is not good for this current atmospheric river event, because whenever the ocean is way above average, like it is there, there's a higher chance that the atmosphere can extract moisture from the ocean and produce more rainfall. So this is something to watch out, ¿no? Algo interesante es que tan caliente está el océano en el oeste de México y sur de California. Esto no es bueno para este evento actual del río atmosférico que está ingresando. Mientras más caliente el océano, mayor el potencial de que estos eventos de río atmosférico puedan extraer humedad y calor del océano y producir más lluvia. Así que algo que monitorear. Okay, looking at the layer anomalies, instead of looking just at the surface, we can see that the equatorial Pacific is actually not cold anymore, and we have impressive warm anomalies propagating eastward across the Western Pacific, ¿no? Viendo las anomalías en la capa superior de 300 metros, vemos que el Pacífico ecuatorial ya no está frío subsuperficialmente y más bien tenemos anomalías bastante cálidas en la parte occidental del Pacífico en estos momentos. Now, something else to consider is that the coast of Chile and Peru is still slightly below average. So subsuperficially, there's still some cold water present, ¿no? La costa de Chile y Perú todavía subsuperficialmente está un poquito fría, así que todavía hay un poco de agua fría subsuperficial. Other than this, nothing that catches my eye. These positive anomalies of the east coast of the US and Argentina these are related to the climate change, that those have been there for a long period of time, that those tend to recur, ¿no? Nada muy nuevo en esta imagen. Las anomalías estas de la costa este de Estados Unidos y de Argentina son una señal relacionada al cambio climático, ¿no? Son bastante recurrentes en los últimos años. Okay. Now,
El Niño es a hot topic at the moment. Vamos a hablar ahora del Niño, que es un tópico bastante importante en este momento. So, looking at the CPC latest statement, they're still speaking about La Niña. They're still under a La Niña advisory. So, nothing has changed between the last advisory. ¿No? Viendo lo que dice el CPC de la NOAA, no hay ningún cambio con respecto al mes pasado. Todavía menciona que estamos en La Niña. Y que las condiciones son típicas de la niña. Now, looking at the current evolution of the anomalies here in the animation, you can see that the entire Pacific is warming up gradually. This is a gradual warming. So the cool anomalies are now in the latest frame constrained to the Niño 3.4 region. Every other region in the Pacific it's slightly above average for the most part, except the coast of Central America, as we mentioned, ¿no? Y viendo ya la animación de las últimas semanas, vemos que en general el Pacífico ecuatorial se está calentando, ¿no? Las anomalías frías de temperatura ahorita están recluidas en la región central del Pacífico, Niño 3.4, mientras la mayor parte de la cuenca, excepto la costa centroamericana, están por encima de lo normal o dentro de lo normal. Now, something to point out is that we are not looking anymore at the regular SST anomalies. We're looking at something called relative SST anomalies. And this is because since the beginning of February, NOAA is not using the ONI anymore for monitoring ENSO. It's using something called the RONI. The RONI is the Relative Niño Index, ¿no? Si ven ahora ya no estamos usando las anomalías de temperatura de mar que hemos usado siempre, sino a lo que se llama anomalías de temperatura de mar relativas. Y esto significa que estamos usando otro medidor, ¿no? Esto en vez de usar el ONI, el índice del niño oceánico que hemos usado siempre, desde febrero la NOAA está usando algo que se llama el RONI, que es el índice oceánico del niño relativo. What does that mean? What is the RONI? The RONI is similar to ONI, but we're extracting the mean tropical SST anomaly. So what we're doing is for one latitude set, we're looking at this point in the middle of Niño 3.4. So to calculate the anomaly, we first calculate the anomaly at this point, and then we subtract the mean of the entire equatorial region of the world. That way we can have an idea of how warm or cold that region is compared to the entire latitude belt. ¿No? Lo que hace el RONI es agarra la anomalía de un punto, ¿no? de cualquier lugar, y en vez de usar esa anomalía, le resta la anomalía de temperatura promedio de toda la banda latitudinal, ¿no? Entonces, en este caso, si yo estoy sacando la anomalía de este punto en el medio de la región 3.4, ¿no? Luego le tengo que restar el promedio de anomalía de toda la banda ecuatorial, ¿no? Y eso me da una perspectiva de qué tan frío, tan caliente está ese punto en relación a toda esa banda latitudinal, ¿no? Por eso se llama relative, ¿no? Relative Niño Index, índice de niño relativo. So, considering this, we can still see that the Pacific is cooler. However, you can see the warming trend of the entire equatorial Pacific during the last several frames, ¿no? Y habiendo dicho esto, vemos que todavía, incluso con el RONI, con los Relative SST Anomalies, tenemos el Pacífico bastante frío en la zona del Niño 3.4, pero el resto de las regiones niños se están calentando. Okay, so looking at the forecast of ENSO, these are the probabilistic and dynamical model forecasts, and you can see that not a lot has changed from the latest forecast. Well, this is the January forecast. We're a little bit early in the month for the February ones, but we can see that the chances for an El Nino in the 3.4 region increase once we get to the end of the North Hemisphere spring, ¿no? No hay, bueno, ese es el pronóstico de enero. Les me comentaba que estamos un poco temprano en febrero para tener el pronóstico más actualizado, pero podemos ver que las chances de niño se incrementan una vez que pasamos
el final de la primavera del hemisferio norte, ¿no? Estamos hablando del niño, ¿no? De la 3.4. Now, looking at the dynamical models also showing this trend towards an El Nino once we get into the North Hemisphere spring, and then they're showing an El Nino persisting at least through the end, at least through the North Hemisphere fall, ¿no? Y los modelos dinámicos están mostrando un niño comenzando a fines de la primavera también y continuando hacia por lo menos el otoño del 2026, ¿no? So the statement of CPC, which you can read in the top, says that there's a 75% chance of a transition towards ENSO neutral during January, March, and then ENSO neutral is likely through at least North Hemisphere late spring. So there's no mention of El Nino yet, ¿no? There's some still uncertainty and they haven't mentioned this explicitly, ¿no? Y lo que dice el CPC es que están esperando una transición a condiciones neutrales durante este trimestre que termina en marzo y que las condiciones neutrales deberían persistir hasta fines de la primavera. O sea, todavía no hay una mención de lo que va a suceder con el niño, ¿no? Let me keep going. Now, this is the CFS version 2 forecast, which is also showing transition towards a warm Nino 3.4 region once we get into the March, April, May trimester. And this continues warming up into August, September, and October, ¿no? Esto es el pronóstico del CFS versión 2, donde vemos que varios de sus miembros están mostrando ya un calentamiento en la región Niño 3.4 en el trimestre marzo, abril, mayo, y que continúa calentándose según avanzamos hacia la temporada de huracanes. And this would be the solution, the solution of the average of the ensembles. And you can see that they have a typical canonical El Nino solution, at least at the moment. Something to keep in mind is that there's something called the ENSO predictability barrier, which means that forecasts of El Nino that happen between February, March, and April are not as reliable until we get to May. So the forecasts that are made in May are more reliable for what's going to happen during the rest of the year. Why? Because during March and April, there are processes that are called nonlinear or stochastic processes that could very quickly change the evolution of ENSO during the rest of the year. So usually we need to wait until we get to the end of April to have a little bit more confidence in what's going to happen with the ENSO system through the rest of the year. ¿No? Lo que mencionaba, una cosa que es importante recordar, que ya lo que se llama la barrera de la predictabilidad del ENSO, ¿no? Que básicamente significa que entre febrero, marzo y abril, la predictabilidad de lo que va a pasar con el niño o el sistema ENSO en el resto del año no es tan alta. ¿Por qué? Porque en estos periodos ocurren muchos procesos que se conocen como estocásticos o no lineales o caóticos en la parte ecuatorial que pueden afectar cómo evolucionar el calentamiento del niño el resto del año. Por lo tanto, generalmente hay mucha cautela en pronosticar qué va a pasar durante todo el resto del año en esta época, ¿no? Hay que esperar hasta fines de abril para tener una idea más clara de lo que va a pasar con el calentamiento en la región Niño 3.4. Right? Okay, now the last slide that I have on ENSO are the oceanic Kelvin waves. And oceanic Kelvin waves are something that we look very closely to see how the warming of the ocean is going to evolve in the next 2 to 3 months, ¿no? Ahora, la última diapositiva que tengo sobre el ENSO es esta diapositiva que muestra las ondas Kelvin. Las ondas Kelvin oceánicas nos ayudan a tener una idea de cómo podría evolucionar el calentamiento durante los siguientes 2 a 3 meses. So, on the left, we have something called the Hofmüller diagram, which shows time on the y-axis, and we have distance along the equatorial Pacific on the x-axis. So South America is to the right, and then to the left, this would be Indonesia and Papua New Guinea, right? To the left. And what we can see is this is a upper ocean heat content anomalies. So whenever you see blue means that the upper ocean is cool, and whenever you see
yellows and reds means that the upper ocean is warmer than what it should be. So these blue lines that are moving towards South America are cold Kelvin waves. And whenever you see oranges and reds, these are warm Kelvin waves. No, entonces lo que tenemos acá en ese diagrama Hofmüller, estamos viendo el calor, anomalías del calor del océano, de la parte superior del océano, y lo que estamos viendo es cómo se propagan esas anomalías hacia la costa sudamericana que está a la derecha, ¿no? Entonces, estas manchitas azules que se mueven hacia la costa son ondas Kelvin frías que tienen que enfriar el mar una vez que llegan a la costa, y más bien esas naranjitas o amarillas son ondas Kelvin cálidas que calientan el mar cuando llegan a la costa, ¿sí? Okay, entonces, so we can see that since late November, December, we had a robust Kelvin wave that is moving towards the coast and is arriving right now. Actually, in the last week, the northern coast of Peru has developed a warming. It's not an extreme warming, but the coastal waters in northern Peru and southern Ecuador have warmed up. Now, there's another one that is more intense that formed in January, and this should arrive in the South American coast at the end of March or beginning of April. And this is the one that could easily trip the current conditions into a potential warming of the coast of Peru and Ecuador in March and April, ¿no? Tenemos la primera onda Kelvin que se formó cálida, que se formó entre noviembre y diciembre. Esta está llegando actualmente a la costa de Sudamérica. Voy a animar nuevamente. Esta está llegando a la costa de Sudamérica, que se puede ver en esta sección vertical, ¿no? Es más, esta última semana ha habido un calentamiento, no extremo, pero un calentamiento sensible de la costa ecuatoriana y del norte de Perú, que estamos siguiendo cercanamente, en parte asociado a la llegada de esta primera onda Kelvin. Ahora, una onda Kelvin más intensa se ha formado durante el mes de enero y esta debería estar llegando a la costa de Sudamérica a fines de marzo y a principios de abril. ¿No? Si esto entra de lleno a la costa de Sudamérica en este periodo, es muy posible que desarrollemos un calentamiento muy importante de la costa de Ecuador y del norte de Perú durante el mes de abril. Así que eso es algo que estamos monitoreando muy cercanamente. Y para terminar, podemos ver cómo en esta última diapositiva se ve esta masa de agua bastante cálida, ¿no? Que se asocia a esta onda Kelvin que se está propagando, que se espera que llegue a la costa sudamericana a fines de marzo. Jesús, and then I'll address the questions. Jesús, adelante. Sí, con esa proyección de esa onda Kelvin, ¿tendríamos un niño costero para el mes de abril? Es muy probable, Jesús, sí. Estamos preocupados por eso. Y como sabes, eso tiene impactos en Panamá, ¿no? Y en Centroamérica. Sí, nos secamos. Exacto. Se secan y se calientan, ¿no? Porque en esa Sí, época todavía... exacto. Aire Claro. seco y la evaporación, hay mucha evapotranspiración también. Exacto. Sí, es una preocupación, definitivamente. Y ese calentamiento podría darse rápido. Ahí está justamente la preocupación que tenemos los de la región, ¿no? Perú es al revés, ¿no? En Perú hay mucha lluvia, más bien. Pero disminuye la pesca, hay mucha lluvia, y Ecuador también mucha lluvia. Entonces, sí, estamos monitoreando eso. Yeah. So Jesus is asking about that could imply coastal El Nino warming of the South American coast by April. It's very likely. We're monitoring that, and that has a lot of affectations in Central America that leads to drought and very warm temperatures, because in April and March in April the rains haven't started yet. So usually that generates a lot of evapotranspiration and heat waves in Central America. And then for Ecuador and Peru, we tend to get a lot of rain and impacts on the fisheries. So yeah, that's a concern. Yeah. Okay, now I'm going to address the chat. Voy a mirar el chat. Carolina Jaramillo. Hola, Carolina. Dice, hablando de Brasil, es la primera vez que asisto a esta presentación. Muchas gracias, disculpen la pregunta tarde. Con respecto al cambio del ONI a RONI, ¿esta modificación afectaría episodios pasados o eventos históricos en la climatología o clasificación de los eventos El Niño y la Niña? Sí, efectivamente, ¿no? Con el RONI cambia un poquito la clasificación de eventos, ¿no? Si uno mira para atrás como un ejemplo, el niño... con el ONI, el niño del 97-98, que fue
catastrófico, ¿no? Se ve más intenso que el 82-83, pero con el Ronnie es al revés, el 82-83 se ve más intenso, así que sí cambia un poquito la climatología. So to answer, Caroline is asking about how Oni or Ronnie, if it changes the climatology of the ENSO events in the past, and from what I've seen, it does a little bit. Yes, for example, with the Oni, the 97 El Nino was more robust than the 83 one, but with the Ronnie, the 82-83 one is more robust. So it does affect a little bit the climatology of the previous events, yes. Luis, hola Luis García de El Salvador. Con el nuevo índice Ronnie, hay más niñas en los últimos 10 años. Pasó de 7 con Oni a 11 con Ronnie. Ajá, correcto. Y los clasifican más intensos. Sin embargo, la lluvia registrada en El Salvador no es tanta como esperaríamos y su comportamiento en el tiempo es irregular. Ojo, yeah, okay. Yeah, so Luis is saying that with the Ronnie, there's more niñas than niños in the last 10 years. So they went from 7 with Oni to 11 with Ronnie, and they classify it as more intense. However, rainfall registered in El Salvador is not as much as they would hope with La Niña, right? So the changes with time are irregular. Sí, muy bueno tu comentario, gracias por compartir. Sí, efectivamente, ¿no? Esto cambia la clasificación general, pero como sabemos hay otras cosas pasando, ¿no? Tiene sentido que haya más niñas ahora con el Ronnie porque, ¿qué pasa? Estamos en un contexto general de calentamiento global. Entonces, si estamos restando las temperaturas, las anomalías de toda la banda latitudinal, ¿no? Como ahora casi siempre está caliente, ¿no? Nuestras anomalías asociadas al Ronnie frías van a ser mayores, ¿no? O sea, hay una relación con eso definitivamente. Pero claro, la interpretación también cambia un poquito, ¿no? Y por otro lado, los sistemas que afectan las lluvias en diferentes puntos, en este caso, pues, Centroamérica, ¿no? No solamente se relacionan a lo que pasa con el Pacífico de la zona 3.4, ¿no? Como siempre, ¿no? Hay otros factores que también afectan, ¿no? Para partes de Centroamérica, por ejemplo, para Panamá y Costa Rica, ¿no? Lo que sucede en la región Niño 1+2, por ejemplo, es bastante importante también, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino, como saben, hay otras oscilaciones como la NAO, como la oscilación ártica, etcétera, ¿no? Que también pueden tener un impacto. Así que siempre hay que tener esto en mente, ¿no? El potencial impacto en las variables no es tan simple y directo como uno esperaría. Well, I spoke a lot, but just to build on what Luis mentioned, a great comment from Luis is that, yeah, correct. The Ronnie tends to produce more niñas. One of the main reasons is that we're in this context of global warming of the ocean. The ocean is warming up more and more. So when we subtract the latitudinal mean, then since everything is warmer than what it should be, we're going to highlight the cool anomalies, which are related to La Niña. But yeah, indeed, the interpretation varies. And also we need to keep in mind that the impacts of temperatures in the 3.4 region are only one of many impacts in a variable in a point. So, for example, in Costa Rica and Panama, what happens in Niño 1+2 or along the South American coast is very important as well. And of course, there's other variables, right? There's the North Atlantic oscillation, the Arctic oscillation, the synoptic pattern. So there's a lot of things that affect a variable. So it's very important to keep that in mind as well. Okay, let me keep going. I see Regina has a comment as well. Regina is saying, Jose, the Ronnie index values appear to be lower than the Oni index. Yes, which can make a difference in the demarcation of cold and warm, right? And may highlight cold episodes. Do you agree? Yes. Yeah, we just spoke about that. Yes. So Regina is in the same page as we all are. Yeah. Sí, básicamente Regina está reiterando lo mismo, ¿no? Es en la misma página, efectivamente, ¿no? Hay más niñas que niños con esta nueva clasificación. I see that Sheldon sent something. I'm going to open it in a second. John Valencia is saying, so is Ronnie, el Ronnie será adoptado oficialmente como el nuevo índice de referencia para el seguimiento del ENO, sustituyendo al ONI, o ambos coexistirán en el esquema operativo actual. De mi comprensión, van a cambiar al Ronnie. No sé si alguien más
conoce otra información. Yo entiendo que van a reemplazar al ONI con el RONI. Ese es mi entendimiento. So John is asking if the RONI is going to be adopted officially as a new index, or they're gonna still use RONI as well. From my understanding, they're going to change to RONI. And Kat Hidalgo is mentioning with the RONI, do correlations for each region change? Y sí, yo creo que deberían cambiar. Sí, deberían cambiar las correlaciones, correcto. Jay, adelante. Saludos, buenos días. Saludos. Para contestar la pregunta de lo del RONI, por cuestiones de continuidad, se va a continuar el ONI como tal, se va a continuar, los archivos se van a continuar actualizándose con el ONI tradicional también, pero es para que las personas que están haciendo estudios tengan algún tipo de continuidad para poder hacer comparativas. Pero el documento oficial va a estar utilizando el RONI, pero va a continuar la información del ONI por esa razón. Okay, so I'll say it in English quick. So there was a question whether the ONI, ONI, the Oceanic Niño Index, was going to be completely replaced by the RONI. And for officially, yes. However, there will continue to be the former or traditional Oceanic Niño Index calculations and availability of the data for continuity's sake. So if you're doing research or whatever, and you would need that same index, you will still have access to it. So it will not be completely phased out. It will still be calculated and available online. Oh, thank you, Jay. Gracias. No problem. Ok, y Mary menciona, con los valores del RONI, entonces ya habría una declaratoria de la niña por parte de la NOAA. Bueno, venimos de la niña, ¿no? O sea, básicamente se mantiene con esa clasificación la línea, ¿no? Sí. Ok. Okay, Sheldon is pointing out some things. So I'm opening a precipitable water loop that Sheldon showed with the front affecting Panama. We cannot really see a front on moisture. However, we can have an idea that there's a moist boundary there, and yes. So Sheldon is saying, is it unusual to see a front as far south as Panama on February 2nd? Yeah, it is extremely unusual. Well, this is the time of the year when they get front, when they get mostly shear lines and potentially fronts. But the fact that the front made it all the way there, yes, that was unusual. ¿No? Entonces, Sheldon pregunta si es inusual tener un frente tan al sur como Panamá el 2 de febrero, y bueno, si bien esa es la época donde llegan los sistemas del norte, como principalmente líneas de cortante, es raro que el frente llegue hasta Panamá, así que sí es inusual. Ahora, mirando esta imagen que mandó Sheldon, que es el agua precipitable por capas para el 2 de febrero, se ve algo bien interesante, ¿no? No podemos decir que tenemos un frente solamente viendo contenido de humedad, pero sí podemos ver las líneas, las regiones donde justamente se apila la humedad, ¿no? Que hay algún tipo de frontera. Y acá podemos ver muy bien esta región de valores muy altos de humedad disponible, amarillos, en la costa norte de Colombia, que se asoció justamente a esas lluvias muy intensas que comenzaron a principios de febrero en esta zona, ¿no? Y ya analizando otras variables, sabemos que tenemos un frente que cruzó, ¿no? So what I was mentioning is that Sheldon shares this image. We can see high values of precipitable water in this layer, surface to 850. So using just an image, we cannot really, know that if what we're looking at is a front or a shear line of some other region, but we know there's a boundary where moisture is converging, right? And we can see these very high values of moisture on the Colombian coast on February 2nd. This is one of the reasons why they had these heavy rains. We had this, in this case, it's a cold front. If you look at other variables, we can see that there's a cold front that cross Panama, which is unusual, but all this moisture piled up in the Colombian coast, generating extreme rainfall in the region. And if we look at other layers, we can see this is the next layer, 850 to 700. So we can see that also there were very high values of moisture available in the Colombian coast, ¿no? Y si vemos otros niveles, también vemos que hay valores muy altos de humedad disponibles en la costa de Colombia.
Something else that this product shows the progression of the air masses from the Caribbean into the Eastern Pacific. So we can see actually how these air masses move directly from the north across Panama into the Eastern Pacific. Otra cosa que muestran estas imágenes es la progresión de las masas de aire del Caribe hacia el Pacífico, ¿no? Acá podemos ver cómo estas masas pasan muy rápidamente desde el sur del Caribe hacia el Pacífico Oriental. And Sheldon is reinstating some of the discussion that we had about the records. Mentioning that Cuba reached a record on February 3rd, 32 Fahrenheit, and also that the cold air masses penetrated into the Eastern Pacific through the gaps in Central America, correct. Greg Thompson is mentioning that last time we had this kind of cold weather outbreak with temperatures in the 30s and 40s was in 1977 when they had dusting of snow in the northern islands of Grand Bahama and Bimini. Oh, wow, that's impressive. Sheldon estaba reiterando algunos de los récords que hemos tenido y después Greg Thompson está mencionando que la última vez que tuvieron un aire así de frío en las Bahamas fue en 1977, donde incluso tuvieron un poquitito de nieve en las islas del norte de Gran Bahama y en Bimini. Impresionante. A Jesús from Panamá is saying, Panamá hubo temperaturas muy agradables sobre la cuenca del canal, registramos 10 milímetros, pero para el 6 de febrero 58 milímetros en un día. Actualmente febrero está en 772% encima del promedio para lo que va del mes. Impresionante. So Jesús from Panama is mentioning that they had really pleasant temperatures with this cold air. Initially they had 10 millimeters of rainfall, but for February 6th, they had 58 millimeters in one single day. And now they are 772% above average in the month of February, and we're only in February 11. So important records in Panama with this event. Sheldon is also going back to the topic of, since we're speaking about the cold air outbreak, mentioning that Miami saw its first snow on January 1977, consistent with what Greg was mentioning, ¿no? Y Sheldon está mencionando que Miami tuvo su primera nieve el 19 de enero de 1977, que es consistente con lo que menciona Greg Thompson. Okay, so I'm past the middle of this presentation. So speaking about the Madden Julian oscillation, it's not very well organized at the moment, which is not great for subseasonal forecasting. Regresando a la presentación, estoy un poquito más de la mitad. No, ahora hablemos de la Madden Julian. La oscilación Madden Julian no está tan organizada como debería como nos gustaría que esté, lo que no es muy bueno para el pronóstico subestacional. So if we just look at these graphics of the velocity potential and their evolution, really, we don't really know where the upper divergent and upper convergence areas are, because there's a lot of interference with other waves and other features. No, si vemos esos gráficos de la izquierda, realmente no sabemos dónde están las regiones divergentes y convergentes de la Madden Julian, porque hay interferencia con muchos otros sistemas en la región, ¿no? Looking at the propagation and Hofmuller diagram, we could expect the upper divergent part crossing the Indian Ocean right now. Not evident in the image, but this is where it should be, and actually the CPC analysis also sees that they sees these upper divergent tier trying to cross the Indian Ocean. So if we keep this in mind, the upper convergent core of the Madden Julian should be in the Central Pacific right now. We should expect upper convergent conditions in the Americas in the next 2 weeks, ¿no? La Madden Julian, como ven, está muy desorganizada y como hay mucha interferencia con otros sistemas, uno no ve dónde están las regiones divergentes o convergentes de ella, ¿no? Siguiendo lo que se ve en el diagrama Hofmuller de la propagación, ¿no? Las anomalías divergentes deberían estar tratando de cruzar el Océano Índico, obviamente no se ven claramente en este momento, y las convergentes en el Pacífico Central, ¿no? Justamente CPC está viendo el mismo análisis, ¿no? Así que esperando que se organice un poco en las siguientes semanas, ¿no? Este patrón convergente en altura debería afectar las Américas, ¿no? Mientras el patrón divergente debería afectar más bien la región de Indonesia y Australia, ¿no?
So looking at the forecast of the different models, we can see that the next 2 weeks, we're expecting upper convergence, generally dry conditions across the Americas. And the wet MJO would, at least here in South America, we fear this time of the year, is very likely gonna develop in March. It's going to arrive sometime in March. We don't know exactly when, but the next 2 weeks we should have this drier upper convergent pattern across the region. The fact that you do not see yellows everywhere all the time means that there could be some other features highlighting upper divergence and ascent, like Kelvin waves and things related to the synoptic pattern. No, el hecho que no veamos amarillos por todos lados significa que puede haber otras estructuras que puedan resaltar la divergencia en altura y el ascenso, ¿no? Como ondas, por ejemplo, Kelvin o sistemas relacionados al patrón sinóptico. Okay. All right. So speaking of Kelvin waves, we're looking at the CFS forecast, and we see that there's a potential Kelvin wave that is going to cross the region between February 13th to the 16th, the 15th. And given the synoptic pattern during this period, the region that could get enhancement of precipitation associated with this Kelvin wave is most of Western tropical South America, from extreme northern Bolivia, Peru, across most of Colombia, Ecuador, and Western Brazil and Southern Venezuela. So this is the region that could get a burst of precipitation during this period. Other than this, the upper pattern should remain generally upper convergent or drier, limiting in general precipitation events, at least the coverage of precipitation events. ¿No? Viendo el análisis de ondas Kelvin, tenemos una potencial onda Kelvin que debería cruzar las Américas durante el 13 al 15 de febrero. Dado el patrón sinóptico esperado para ese periodo, el resalte debería ser justamente en el oeste de Sudamérica tropical, de casi todo Colombia, centro-sur de Colombia, oeste de Brasil, norte de Bolivia, Perú y Ecuador, ¿no? Y sur de Venezuela, ¿no? Pasado este periodo deberíamos todavía mantenernos en un patrón más bien seco en general, con cobertura de áreas de lluvias fuertes un poco limitada. All right, and anomalies of the last 7 days for South America, we can still see the wet signal in Colombia and also Ecuador. Ecuador has had some heavy rains, and extreme northern Peru as well in the last week, as partly associated with this warming of the ocean and also the upper flow pattern. And we can actually see also the signal of the heavy rains in Panama, Costa Rica, and Colombia associated with this cold air incursion, ¿no? Viendo las anomalías de precipitación de la última semana, podemos ver que Ecuador, Colombia y el sur de Centroamérica han estado por encima de lo normal. En Ecuador, en parte, por el extremo norte de Perú, por calentamiento local del mar que se está desarrollando y el flujo de los niveles medios y altos de la atmósfera, pero Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, ¿no? Asociado a esta incursión fría de la que conversamos, ¿no? Okay. Now, other than this, we can also see the weather conditions in Brazil. This is only the last 7 days, but we can see wet conditions in Southeast Brazil as well. ¿No? También podemos ver condiciones por encima de lo normal en términos de lluvias en el sureste de Brasil, ¿no? Solamente son los últimos 7 días, ¿no? Lo estamos viendo más atrás. And also, on the other hand, we can see actually dry conditions across most of Northeast Argentina, the Río de la Plata region and Southern Paraguay. Y más bien más al sur vemos condiciones más bien secas, ¿no? En esa zona del noreste de Argentina, Uruguay y la región del Río de la Plata. Okay. And in the Central America region, en la región de Centroamérica, we can see very wet conditions in the Caribbean, condiciones muy húmedas en el Caribe. This is related to this unusual colder outbreaks and fronts and shear lines in the region. Esto se relaciona a estas incursiones de aire polar inusuales, ¿no? Con frentes y líneas de cortante presentes y prominentes en la región. Very moist, particularly in Cuba, aside from South and Central America and Colombia, Cuba and parts of Jamaica, and also Puerto Rico and parts of the
Dominican Republic and Haiti have been above average. ¿No? Y más allá de Centroamérica, esas regiones de Cuba y Jamaica especialmente, y partes de la Hispaniola y Puerto Rico han estado por encima de lo normal. I'm going to stop right there, and then we can continue, looking at satellite products. And yeah, we can go back to Slider and open the room for questions and comments, ¿no? Así que voy a detenerme acá para abrir la sala a preguntas y comentarios y podemos seguir analizando datos de satélite con el Slider por unos minutos más. Ok, Luis García, el calentamiento muy fuerte del Ártico lo habían visto antes. Yo necesariamente no soy tan pendiente de esa variable. So Luis is asking if the important warming of the Arctic, if I had seen that before. Personally, I'm not following that closely. I don't know if anyone else has something to say. Katy algo menciona en el norte de Centroamérica, ¿qué índice es mejor visualizar ahora, el RONI o el ONI? So Katia is asking for Northern Central America, which index is better to visualize now, RONI and ONI? Well, I can give my personal perspective, but so far, all the correlations and studies have been done with ONI, right? So there's more knowledge about the relationship with what happens with ONI, which is makes sense what Jay was mentioning, that the ONI is still going to be kept even when the operational forecasts are going to be made using the RONI. So I would say that for now, it's better to use ONI while making studies with RONI to be able to apply it better. That's my take. I don't know if anyone else has something to say. Entonces, Katia dice, en el norte de Centroamérica, ¿qué índice es mejor visualizar ahora, el RONI o el ONI? Bueno, de mi opinión personal, con el ONI se conoce un poco los impactos que puede tener, ¿no? Con el RONI todavía no, porque las correlaciones cambian un poco, ¿no? Entonces, esto es un poco consistente con lo que mencionó Jay, que todavía van a mantener el ONI, obviamente, ¿no? A pesar de que los pronósticos operacionales se van a hacer con el RONI, ¿no? Porque ya se conoce la relación entre el ONI y lo que está pasando. En cambio, con el RONI hay que hacer estudios de correlaciones y otras interacciones con otros índices. Así que yo diría que hasta que no se entienda bien cómo se relaciona el RONI con lo que sucede, yo todavía seguiría considerando el ONI, ¿no? Luis dice, me refiero a que modifique el jet polar. Sí, yo no estoy tan metido en ese tema, Luis, así que no sabría decirte. Me dice, ¿a qué se debe tanta variación de la MJO? Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? De lo que he estado leyendo ha habido mucha interferencia con otros sistemas, particularmente con una onda Rossby que se propagó a través del Pacífico, ¿no? Que se propaga en contra, ¿no? La onda Rossby, y eso ha alterado bastante la estructura de la MJO. Eso es lo que sé, pero obviamente hay interacción con otros sistemas también, ¿no? Que no están calculadas. So Mary is why is the MJO changing so much? No, and the one thing that I know is there was a lot of interference with a Rossby wave that moved across the Pacific against the MJO. The Rossby wave moving in a different direction, and that kind of affected the structure of the MJO. But there's definitely interaction with other systems that could be in different latitudes or regions. So Julio Cabanerini dice, ¿cómo ves la temporada ciclónica? Well, buena pregunta. Considerando que pueda haber un niño significativo, ¿no? Como sabes, el niño tiende a debilitar la temporada ciclónica en la cuenca del Caribe. Tiende a generar mucha más cizalla en la vertical, ¿no? Lo que tiende a limitar la formación e intensificación de ciclones. Ahora, sin embargo, eso es solamente un factor de varios, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Hay otros factores que pueden también modificar la temporada ciclónica por un lado, y por otro, solo se necesita un ciclón en el lugar incorrecto con intensidad incorrecta, ¿no? Así que por lo general deberíamos esperar menos ciclones en la zona del Caribe particularmente, especialmente el oeste del Caribe, pero en teoría, ¿no? Vamos a ver qué otras cosas se dan una vez que lleguemos a junio, ¿no? Jesús, tiene la mano levantada. Adelante. Sí, una pregunta. Últimamente he estado monitoreando
las anomalías del Atlántico, porque he visto que desde que las anomalías del Atlántico, estamos hablando de la temperatura del Océano Atlántico Norte, como que los frentes tienden a pasar un poco más rápido y a debilitarse también mucho. Entonces, mi pregunta es si hay algún pronóstico a largo plazo, si el Atlántico piensa algún momento normalizarse. No sabría decirte, la verdad que yo no lo he visto. No sé si alguien más ha estado viendo eso. ¿Te refieres al Atlántico Norte? Sí, correcto, que se mantiene en los últimos años cálido y eso sí me ha generado cierto ruido en los pronósticos porque normalmente había mucha estabilidad, pero del 2014 para acá más o menos se ha mantenido siempre con tendencia a estar arriba del promedio, nunca debajo del promedio. Porque yo agarro un área del Atlántico y saco una serie y de ahí calculo las anomalías. Y algo curioso, pues, cuando uno trabaja con DECIDIEP y todos esos datos, eh, no veo que bueno, que hay un año más cálido, otro más frío, pero cosa que no he visto en los últimos años, a diferencia del Pacífico, que uno sí ve la variación y claro, también el ajuste de los pronósticos en base del océano, porque veo que tiene mucha influencia por el Atlántico, sí me llama la atención eso y bueno, Sí, un tema sí. que no sé si es subestimado a veces. Sí, yo no sabía responder, la verdad. No sé si alguien acá en la sesión que quiera conversar de eso sepa algo, por lo menos para conversar, no sé. Yo no sé. No conozco ese tema. No, Jesus was speaking about the warm temperatures in the North Atlantic that usually lately they've been above average for consistently, and that tends to affect his correlations with some aspects that affect Panama. So he was asking if I knew anything about that, and if that could normalize at some point, but I really don't know. Thank you to everyone, and yeah, I'll see you in March.